En septiembre de 1939, escuadrones de la Alemania nazi sometieron a Polonia, los Países Bajos y Francia, demostrando la superioridad de la Triple Alianza. Se temía que Alemania fuera imparable. Con la Alemania nazi sometiendo a la mayor parte de Europa occidental, en 1940 decide iniciar la guerra contra Inglaterra. Era vital que Inglaterra se mantuviera fuerte ante el ataque. En diciembre de 1941, entra en su 27º mes la Segunda Guerra Mundial. Las tropas japonesas habían conquistado Shanghái. Las tropas alemanas esperaban en las fronteras de Rusia. Hasta el momento Estados Unidos se mantenía como neutral, pero a las 7:55 su posición neutral cambiaría, cuando 360 aviones japonesas atacan el puerto de Pearl Harbor. Esto era algo que las tropas estadounidenses temían, ya que Japón tenía controlada gran parte de Asia, principalmente China. A pesar de esto, Japón se encontraba escaso de recursos. El ataque de Pearl Harbor fue una victoria que superó sus expectativas. El regocijo de las tropas japonesas no duraría mucho, ya que Japón había despertado la ira de la potencia americana. El presidente Roosevelt tomó cartas en el asunto y decidió apoyar incondicionalmente a Inglaterra, pues sabía que era el único país que podía darle batalla a Alemania y tomar su dominio. Churchill y Roosevelt realizan un acuerdo en el cual decidieron que las costas inglesas serían el punto de partida para atacar a Alemania. Consecuentemente, la Triple Entente empieza la Guerra del Pacífico. La producción de armamento era vital para la batalla. Millones de mujeres americanas se convirtieron en la mano de obra de miles de armas y vehículos usados por los aliados. El fin de la Triple Entente en la Guerra del Pacífico era reducir el poder que Japón había adquirido los últimos 6 meses. A pesar de que al principio la ventaja se inclinó hacia Japón, las estrategias y armamentos utilizados por la Triple Entente lograron mover la balanza a su favor, logrando así nivelar el dominio del Pacífico. Al otro lado del planeta, los primeros ataques estadounidenses a Alemania llegan desde el cielo. A pesar de los ataques aéreos por parte de Estados Unidos, Hitler decidió mandar sus tropas a la frontera con la Unión Soviética, ya que Hitler consideraba que la Unión Soviética era su mayor enemigo, pues representaba todo lo que odiaba. La consideraba un bastión del comunismo y judaísmo. Creía que era la única amenaza capaz de erradicar a la Alemania nazi. El 22 de junio de 1941 inicia la Operación Barbarossa, la cual buscaba derrotar a la Unión Soviética. Fueron enviados 5 millones de soldados que arrasaron todo a su paso. La muerte de 9 millones de soviéticos fueron las pruebas que posteriormente se usarían en el Holocausto. Se cometió el genocidio de judíos y otros considerados indeseables. Más de 9 millones de personas fueron asesinadas. Con la victoria de la batalla de Leningrado, las tropas alemanas se acercaron a Moscú. El objetivo que tenía la tropa alemana era ocupar los yacimientos de petróleo para lograr su autosuficiencia. En la terriblemente sangrienta batalla de Stalingrado, el ejército rojo logró detener al ejército nazi, dejándolo desolado. Con el frío de su lado, pudieron detener al ejército nazi. El presidente Roosevelt decidió donar 11 millones de dólares en suministros para el devastado pueblo soviético. Esto fue una gran ventaja que permitió que los soviéticos fortalecieran sus tropas, creando así la red defensiva más grande. Hitler se vio acorralado por la Triple Entente.
Después de la masacre en la Unión Soviética, Stalin se molestó con la Triple Entente, ya que creía que después de vencer a los nazis, se unirían Estados Unidos e Inglaterra contra los soviéticos. El bloque de la Triple Alianza quería despojar a los ingleses de sus territorios africanos, enfrentándolos en batalla. Esta era la primera vez que se involucraban los soldados estadounidenses. El fin de la Triple Alianza era llegar a los yacimientos de petróleos ubicados. La victoria fue para el ejército estadounidense, que logró detener e inclusive liberar zonas italianas del fascismo de Mussolini. Simultáneamente, la Guerra del Pacífico se intensificó en la batalla de Guam, cuando los aviones estadounidenses atacaron a civiles en Tokio. En noviembre de 1943, Churchill, Stalin y Roosevelt, con los factores a su favor, deciden planear el día D para poder finalmente detener a la Triple Alianza. Para que el día D, 7.000 barcos partieron de Inglaterra, desplazándose hacia Alemania, donde se encontraron con el muro atlántico de Hitler. La batalla en el muro atlántico duró 15 horas, dando muerte a miles de hombres. Tras la victoria de la Triple Entente, afianzaron a la Europa nazi, logrando liberar a París, Berlín, Bruselas y Amberes. En septiembre, las tropas de la Triple Entente logran llegar a Siegfried, Alemania. Con la derrota nazi inminente, el 30 de abril de 1945, Hitler decide cometer suicidio. Del otro lado del mundo, el último enemigo, Japón. Para darle fin al último enemigo, los estadounidenses decidieron utilizar un arma secreta. Dicha arma tuvo sus inicios en Alemania. Se quería desarrollar una letal arma nuclear. Einstein informó al presidente Roosevelt al respecto y se empezó la competencia para la creación de armas nucleares.
Científicos de todo el mundo se reunieron en el proyecto Manhattan para perfeccionarla. Ciudades industriales se construyeron en todo el país. En julio de 1945 se terminaron 2 bombas atómicas, una de uranio y otra de plutonio. Con el consentimiento del aquel entonces presidente Henry Truman, el 6 de agosto de 1945 se lanzaron las bombas en Hiroshima y Nagasaki. Este catastrófico evento se considera la culminación de la Segunda Guerra Mundial. Con 70 millones de muertos, 67% de ellos civiles, la Segunda Guerra Mundial es considerada la guerra más catastrófica en la historia de la humanidad. 1949, firma el Tratado del Atlántico Norte. 1950, Guerra de Corea. 1952, Grecia y Turquía ingresan en la OTAN. 1954, Alemania invitada a ingresar en la OTAN. 1955, Alemania ingresa en la OTAN. Igualmente se crea el Pacto de Varsovia. 1956, el Consejo del Atlántico Norte aprueba el informe de los 3 sabios. Igualmente la crisis del Canal de Suez y la revolución en Hungría. 1961, se levanta el muro de Berlín. 1962, crisis de los misiles de Cuba. 1966, Francia se retira del mando militar integrado de la OTAN. 1967, la OTAN inaugura su nueva sede en Bruselas. 1968, 5 países del Pacto de Varsovia dirigidos por la UBSS invaden Checoslovaquia. 1969, Apolo 11, el hombre que pisa la luna por primera vez. 1970 a 1980, durante la Guerra Fría, la OTAN se prepara y entrena para disuadir a una posible agresión. En 1980 comienza la guerra entre Irán e Irak. 1982 España ingresa en la OTAN. 1989 la Unión Soviética se retira de Afganistán. Se propagan las revoluciones por Europa Central y Oriental, cae el muro de Berlín. 1990 reunificación alemana. 1991 se desintegra la Unión Soviética y se disuelve el Pacto de Varsovia. La Guerra Fría, un conflicto que duró entre 1945, con el fin de la Segunda Guerra Mundial, y 1991, con la caída de la Unión Soviética. La Guerra Fría, un conflicto bipolar, ya que había una influencia política y militarmente uno le correspondía a Estados Unidos y la otra a la Unión Soviética. La Guerra Fría se caracterizó por también una guerra de ideología. Estados Unidos representa la libertad, mientras que la Unión Soviética la igualdad. La Guerra Fría fue una guerra de estrategia indirecta, es decir, una guerra de luchas, sino más bien una guerra de carreras tecnológicas, espionaje. En la guerra armamentaria se destacó la fabricación de bombas atómicas, ya que era un riesgo latente de destrucción masiva, aunque no podrían ser utilizadas. La otra carrera es espacial, que consistía en quién tenía más ítems en el espacio. Los ítems de la Unión Soviética fueron a tener el primer ser vivo en el espacio, la perra Laika, el primer ser en el espacio y el primer satélite en el espacio, mientras que en Estados Unidos le correspondía el Gunzhage,
La Guerra Fría tuvo 7 etapas. La primera, el telón de acero, donde se reconstruyó Japón y Europa, con dinero americano. La segunda etapa, la de contención, ley de diligencia, donde surge la siguiente etapa fue la coexistencia pacífica, donde luego la muerte de Joseph Stalin, el mandatario de la Unión Soviética, el nuevo mandatario decide tener una relación más pacífica. La cuarta etapa es la distensión y crisis. Esta moratoria atómica, es decir, se quiso limitar la producción de las bombas atómicas. La quinta etapa es detente. ¿En qué consistió? Hubo una recesión económica debido a la crisis del petróleo. La sexta etapa es el reinicio de las hostilidades, o la Segunda Guerra Fría, donde la Unión Soviética inicia una nueva carrera armamentista con bombas atómicas, y cumplir lo acordado anteriormente. La séptima y la última etapa es de cooperación y crisis, donde hay una crisis política en la Unión Soviética. Hay nuevamente acuerdos de limitación de bombas atómicas. El concepto clave de la sexta etapa del reinicio de hostilidad es de la Guerra de las Galaxias. Una idea que tuvo Estados Unidos de tener satélites armados en órbita, para que en caso de que algún misil nuclear se dirigiera a su tierra, este pudiera ser destruido. En 1945 surge la ONU, Organización de Naciones Unidas, que buscaba encontrar la paz internacional, lo más destacado en los derechos de los niños y los derechos humanos. Otra organización es la OMS, Organización Mundial de la Salud.